Bien, hoy día vamos a trabajar, vamos a ver las magnitudes, ¿sí? El análisis dimensional, que es generalmente el primer tema que ustedes tendrían que ver en un curso de física. Un curso de física que es inicial, ¿sí? Y por lo general siempre uno parte del supuesto de que no había análisis dimensional anteriormente. Repito, en un curso de física de tipo inicial, ¿sí? Si puede ser un curso de física 2, física 3, ya no es necesario. Pero bueno, generalmente en la enseñanza media se parte con física, se parte, digamos, de este supuesto, ¿ya? Y hay que hacer un análisis dimensional. ¿Por qué? Porque el análisis dimensional después nos lleva al uso de las unidades, ¿sí? Unidades de medida. Y el uso de las unidades de medida nos lleva entonces a la transformación o la conversión. ¿Ya? Entonces eso tendría que estar claro antes de que el estudiante ya empiece a hacer cálculos físicos. Y bueno, sí, seguramente ya la mayoría lo tenemos claro, ¿cierto? Pero vamos a analizar qué cosas son las que se tendrían que eh, tratar en este análisis dimensional. Am, mm, bueno, ahí yo no lo estoy viendo, o sea, yo veo mi pantalla completa, así que supongo que se ve, ¿sí? Estoy mostrando un documento Word, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, se ve, profe. Gracias. Bien, análisis dimensional. Dice el estudio o análisis de las relaciones entre diferentes magnitudes, identificando sus dimensiones y unidades de medida. ¿Mm? Es decir, análisis o estudio de las relaciones, perdón, entre diferentes magnitudes. ¿No? ¿Qué es una magnitud? Todo aquello que se puede medir. ¿No? Identificando sus dimensiones y unidades de medida. O sea, unidades de medida o aquello que se puede medir, así significa comparar una magnitud con otra, ¿cierto? De la misma especie, siempre de la misma especie. Y así nosotros podemos hacer medidas. Y esas medidas después las llevamos, por ejemplo, a esta tabla. Bueno, perdón, ese es de ejercicio. A esta tabla. ¿Ya? Y ¿qué es lo que hace uno? Generalmente, según la magnitud y la dimensión, podemos entonces hacer transformaciones en unidades de medida de longitud, de superficie, de volumen, de masa, densidad, capacidad calorífica, presión, energía, potencia y cualquier otra que queramos utilizar. ¿Ya? Entonces, estas tablas se llaman tablas de conversión. No sé si anteriormente la han utilizado, pero les sirve harto, por ejemplo, entregar una tabla de conversión en la enseñanza media a los estudiantes, porque es una tabla que después pueden usar en cualquier parte de la física en que ustedes estén, ¿no? O digamos en cualquier parte, incluso en matemática, que aparezcan problemas físicos, ¿ya? El problema físico se diferencia del de matemático porque en general hay que tomar sí en cuenta la unidad de medida en este caso, ¿ya? De un resultado posible. Bueno, si medimos la distancia por ejemplo, de la casa a la universidad, entonces estamos usando, aquí comparamos con un patrón de unidad de medida que es el que tenemos que utilizar, que en este caso podría ser el metro, pero podríamos usar otro, ¿sí? Generalmente nosotros en nuestro sistema de unidad de medida que utilizamos acá en nuestro país, utilizamos el metro como unidad fundamental para cierta magnitud, que en este caso sería
la longitud. Si medimos la masa de nuestro cuerpo, ¿cierto? O sea, nos pesamos, como decimos nosotros, comparamos con un cierto patrón. Ese patrón es el kilogramo, ¿no? Pero existen otras unidades también, ¿cierto? Que se pueden utilizar para con la misma intención. Y en ese caso, nuestra magnitud, la magnitud de la dimensión que estamos midiendo corresponde a la masa. Entonces, ¿cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes se pueden clasificar de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Bueno, respecto del origen, están las magnitudes fundamentales y derivadas, es decir, de dónde se obtienen estas magnitudes. Si yo quiero medir longitud, ¿no es cierto? Si yo quiero medir masa, si quiero medir tiempo, eso le llamo fundamental. Son fundamentales de la naturaleza. Y derivadas básicamente corresponden a aquellas que provienen de las fundamentales, ¿sí? Y que se pueden utilizar más de una, ¿cierto? Incluso en una medición, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero medir longitud, puedo usar metro, y si quiero medir tiempo, puedo usar segundo como unidad de medida para esa magnitud. Y en una derivada, por ejemplo, si yo quiero quiero medir velocidad, tendría que usar longitud y tiempo al mismo tiempo, en la misma unidad. Entonces yo estoy usando una derivada de las fundamentales. Porque, bueno, ustedes saben que la velocidad es la distancia partida por el tiempo. Y si las clasificamos por su naturaleza, están las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, ¿no? Magnitudes escalares son aquellas, bueno, de ahí las vamos a definir, ¿no? Pero básicamente tienen que ver con aquellas que son numéricas, ¿no? Le podemos dar una unidad de medida, pero son numéricas. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que son distintas porque básicamente tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Y también le podemos dar una unidad de medida, ¿ya? Bueno, si son por su origen, como decíamos acá, si las clasificamos por su origen, en fundamental y derivadas, ya las fundamentales dijimos son aquellas elegidas magnitudes, perdón, por convención, ¿sí? Es decir, convención significa básicamente en matemática o en ciencia que cada cierto tiempo se ponen de acuerdo una comunidad científica para elegir, designar, ¿cierto? O definir o asignar, por ejemplo, en este caso, los patrones de medida, la unidad de medida, las dimensiones que son fundamentales para, no sé, el estudio, el avance de la sociedad. Y se llega a este patrón fundamental que, por ejemplo, en el sistema internacional tenemos 7 magnitudes fundamentales, ¿ya? Que son la magnitud de la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Esas se consideran magnitudes fundamentales, ¿ya? ¿Quién las define así, como les decía? Por convención. Se hace por convención, ¿ya? Bueno, generalmente la convención también tiene que ver porque es lo que más se usa, es lo más recurrente en el día a día también para las personas, porque esto lo importante es que la gente lo asimile digamos, en su día a día, en su vida, y las utilice. Por lo menos tenga noción, ¿cierto?, de que existen y cómo se miden. Y bueno, si la magnitud que se llama longitud se abrevia L en forma de dimensión L, ¿ya? Su unidad de medida es el metro en el sistema internacional, porque si fuese en el sistema inglés sería la pulgada o el pie, en este caso, ¿sí? Así que nosotros vamos a trabajar con el sistema que tenemos, pero de todas formas en la otra tabla que les voy a entregar, ahí también vienen conversiones para el sistema inglés, ¿no? Y la unidad de medida, que es el metro, tiene el símbolo M. No es MT, ni MTS, ni nada de eso, es M.
metro. Si en la magnitud de la masa, su dimensión es m mayúscula. Bueno, todas las dimensiones, si ustedes se fijan, se escriben con letra mayúscula. Se abrevian con letra mayúscula. La unidad de medida de la masa es el kilogramo. El kilogramo, ¿cierto? No es el kilo, es el kilogramo. Y se abrevia la K y la G. ¿Sí? No es la K sola. O la K, la G y una S. O una R también. ¿No? Bueno. El tiempo es una dimensión, bueno, una magnitud importante. Como dimensión la trabajamos como T mayúscula. Su unidad de medida es el segundo en el sistema internacional, no es la hora ni el minuto, sino que el segundo, y se abrevia una S nomás, no un seg ni nada de eso. La temperatura, bueno, es un símbolo. Aquí se trata de este símbolo trata de mostrar el grado de la temperatura. ¿Ya? Su unidad de medida internacional es el Kelvin, o sea, se mide en la escala Kelvin la temperatura, digamos a nivel internacional. O sea, por ejemplo, si yo quiero, qué sé yo, generar una investigación científica de que tiene que ver harto con medir temperaturas, las temperaturas todas las tengo que expresar en Kelvin porque esa es la unidad internacional. ¿Ya? Aunque viva acá en Chile y todo lo mido en Celsius, obviamente, ¿sí? Pero bueno, tengo que hacerlo en la escala Kelvin, porque es la escala absoluta. Y es K mayúscula. ¿Ya? La intensidad de corriente eléctrica, I, cierta intensidad, se mide en amperes o amperios, y se abrevia con una A mayúscula. La intensidad luminosa, J, se mide en candelas. También, bueno, se puede medir en lux, ¿cierto? Pero se supone que debiésemos medirlo en candela aquí. Y eso es CD. Y la cantidad de sustancia, N mayúscula, que es el mol. Y la unidad de medida es el mol y se abrevia mol. Mol es de unidad, como de moléculas, ¿cierto? Y bueno, de estas magnitudes fundamentales se derivan entonces las magnitudes derivadas. ¿Qué son las derivadas? Son aquellas que se expresan en función de la magnitud fundamental. Por ejemplo, el área, la velocidad, la fuerza, el trabajo, y cualquier otra que utilice una o más de una de estas para ser medida, ¿cierto? Las fórmulas dimensionales de la magnitud derivada son estas que están aquí. Pueden haber más, obviamente. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el área. El área, si ustedes se fijan, nosotros siempre el área la medimos en metros cuadrados, ¿cierto? La expresamos como metro cuadrado. Puede ser centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado también, pero por convención, ¿cierto? El metro es la unidad fundamental de medida. Así que metro cuadrado. Como es metro cuadrado, corresponde a 2 veces metro, a un producto de 2 veces metro. Y por tanto, la dimensión sería L cuadrado. ¿Sí? Porque es 2 veces longitud, ¿cierto? Si es volumen, metro cúbico, ¿cierto? Metro cúbico. Y por tanto, la longitud se multiplica 3 veces. Por eso es L al cubo. ¿No? Porque hay una longitud, metro, que se está multiplicando 3 veces. La densidad es la masa partido por el volumen, ¿cierto? La densidad es la masa de un cuerpo dividido por el volumen que ocupa. Entonces, la unidad de medida es el kilogramo por metro cúbico. Claro, porque es masa, kilogramo, y volumen, metro cúbico. Ahí está, kilogramo partido por metro cúbico. Y su dimensión está dado por la masa, m,
y por L a la menos 3 porque es partido por metro cúbico, y metro cúbico era L al cubo, ¿cierto? Aquí está elevado a la menos 3 porque siempre las dimensiones se expresan en forma lineal, ¿ya? Como el producto, no como una división, no así las unidades de medida, que sí las podemos expresar como división, ¿ya? Pero las dimensiones siempre las vamos a expresar, finalmente, una dimensión siempre la vamos a expresar como un producto, ¿ya? Bueno, y aquí podemos continuar con todas las que están acá, si usted quiere. Si usted, mire, si se fija acá en la de trabajo y energía, las dos se miden en julios, joules, ¿m? Que es kilogramo metro cuadrado partido por segundo cuadrado. El trabajo, en el fondo, es la energía. Por tanto, tiene las mismas dimensiones, tiene la misma unidad de medida, ¿cierto? Están acá. ¿M? Esto, bueno, así se define el trabajo y así se define la energía. ¿Ah? El trabajo, en el fondo, es la masa multiplicada por la longitud al cuadrado y dividido por el tiempo al cuadrado, o sea, por una aceleración. ¿Ah? Eso. Que en el fondo es, que, bueno, proviene de otras, que es la velocidad, ¿cierto? Por, decir, perdón, es que es la masa por la aceleración. ¿Ya? Pero bueno, y el tiempo, ¿cierto? O sea, que todas estas son unidades, como dice el título, derivadas porque se derivan una de la otra. O sea, aquí la fuerza se deriva de hacer un análisis entre la aceleración y la masa, el trabajo entre la fuerza y la distancia recorrida, y así, la potencia entre el trabajo y el tiempo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces se van combinando. Bien, lo importante es que el análisis que vamos a hacer ahora es este de acá, el análisis dimensional, ¿ya? Y después lo vamos a pasar a un análisis ya de unidades de medida, ¿no? Pero habíamos dicho que también están las magnitudes escalares y las vectoriales, ¿ya? Vamos a dejar eso definido. A ver, las escalares son aquellas que su valor, bueno, tienen un valor enunciado, ¿cierto? Que va seguido de su correspondiente unidad y que quedan perfectamente definidas, ¿cierto? Y afectando a veces incluso el signo negativo elegido convencionalmente o anteriormente, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo puedo decir longitud 5 metros o temperatura menos 12 grados. Si ustedes se fijan, la magnitud escalar es el número, es el número. Puede ser positivo o negativo, ¿ya? El tiempo 5 segundos. Y siempre está acompañado de una unidad de medida, siempre, ¿ya? Y las magnitudes escalares se pueden combinar con otras magnitudes que son vectoriales, ¿sí? Entre las magnitudes escalares más utilizadas están la longitud, la masa, el tiempo, el volumen, la densidad, el trabajo, la potencia, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces uno podría decir, bueno, son las comunes, las que utilizo comúnmente, ¿cierto? Y las magnitudes vectoriales son aquellas que que además de conocer su módulo o valor, es necesario conocer su dirección y sentido para que esté, perdón, plenamente definida. Es decir, además de conocer esto, o sea, 5 metros, 5 segundos, no sé, longitud 5 metros, tiempo 5 segundos, además tengo que conocer su dirección y su sentido. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa conocer su dirección y su sentido? Significa conocer, básicamente, hacer un análisis de esa magnitud vectorial para encontrar el ángulo que hace el vector con la parte positiva del eje X, ¿sí? Y con eso ya puedo encontrar, puedo definir esta magnitud vectorial. ¿Mm? Entre las vectoriales más utilizadas, bueno, está la velocidad, ¿cierto? El desplazamiento, la aceleración, la fuerza, la potencia, ¿sí? El impulso, la cantidad de movimiento o el momentum, ¿cierto? Intensidad de campo eléctrico, la inducción magnética.
¿ya? Bien. Vamos a ver entonces para qué sirve el análisis dimensional. El análisis dimensional nos permite comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de la homogeneidad dimensional. O sea, si nosotros tenemos una fórmula física, sin necesidad de realizar un ejercicio, prueben tal o resolver un problema, podemos hacer un análisis dimensional de la fórmula y saber si la fórmula cumple, digamos, con el principio de homogeneidad dimensional y si es verídica o no. Y pues saber si la podemos utilizar para resolver ejercicios, ¿ya? También podemos expresar las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales y podemos determinar fórmulas empíricas a partir de datos experimentales. Claro, o sea, estamos experimentando en física y queremos obtener fórmulas nuevas o datos nuevos, podemos hacer análisis dimensionales para que esos datos sean dimensionalmente correctos. Y después eso significa que cualquier resultado que obtenga al usar esas nuevas fórmulas o datos van a ser correctos, porque ya hice un análisis dimensional, ¿no? ¿Cómo se representa una magnitud física? Bueno, eso lo voy a escribir, ¿eh? Lo voy a hacer en la pizarra, porque ya tiene que ver más con hacer ejercicio. Antes de eso, tal vez me voy a repetir en algunas cositas, pero para que quede claro entonces, la física, dando una definición un poquito, bueno, puede ser más rigurosa, la física trata del comportamiento y la composición de la materia y sus interacciones en el nivel más fundamental, ¿sí? O desde el nivel más fundamental, ¿no? Entonces podemos analizar los movimientos de los electrones en un átomo, ¿ya? Cualquiera, eh, de manera probabilística, ¿cierto? O por probabilidades. Y también podemos analizar, qué sé yo, el movimiento de planetas alrededor de una estrella, de acuerdo a sus órbitas, las fuerzas que las rigen, etc. ¿No? Bueno, la física generalmente uno la divide en mecánica clásica, que es el estudio del movimiento de las partículas y los fluidos, ¿no? Que esa es la que vamos a ver nosotros al principio. Termodinámica, que es el estudio de la temperatura, la transferencia de calor y las propiedades de los sistemas de muchas partículas, ¿no? Em, cómo interactúa la masa, el calor respecto de la temperatura, ¿ya? El enfriamiento de los cuerpos, pero esta parte nosotros no la vamos a analizar, ¿no? El electromagnetismo, que se trata básicamente de la electricidad y el magnetismo separados, ¿sí? Y bueno, que lleva necesariamente al estudio de las ondas electromagnéticas, ¿ya? Esta parte sí la vamos a analizar, las ondas electromagnéticas y la óptica. El electricidad y magnetismo no, ¿no? Electricidad y magnetismo da para un curso completo de física solo, así que no tenemos el tiempo como para verlo, ¿no? La relatividad especial, que trata, digamos, de la teoría del comportamiento de las partículas que se mueven a grandes velocidades, ¿ya? Es decir, ¿por qué si yo orbito, la Tierra o un planeta, como le pasa a los satélites, ¿cierto? A una gran velocidad, eh, y yo como observador pudiese mirar ese movimiento desde lejos, ¿ya? Vería entonces este, que el cuerpo que está orbitando un planeta, por ejemplo, lo está haciendo en una órbita que es distinta a la que el cuerpo que realmente está orbitando calcula o ve, digamos, ¿no? O sea, me refiero que hay una contracción de la distancia recorrida por un cuerpo cuando va adquiriendo altas velocidades, ¿no? Porque se distorsiona el espacio y el tiempo. Entonces, em, por ejemplo, si la órbita tiene un circunferencial, vamos a decir, tiene un radio de 50.000 kilómetros, perdón, una, sí, un diámetro de 50.000 kilómetros, entonces ese diámetro
se hace más pequeñito. Bueno, no es que se hace más pequeño, sino que igual está ahí presente. ¿Ah? Lo que pasa es que un observador lo ve más pequeño. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasó con el diámetro? No se ha hecho más pequeño, sino que se curva, se curvó ese diámetro. No es plano como uno lo ve cuando hace cálculos de geometría. ¿Ah? Se curva. ¿Por qué se curva? Porque hay una distorsión del espacio-tiempo. Bueno, esa es relatividad especial. Mecánica cuántica, teoría del mundo submicroscópico del átomo, ¿sí? Lo que yo les decía al principio. Y relatividad general, teoría que relaciona la fuerza de gravedad con las propiedades geométricas del espacio, que esa es la que analizamos comúnmente. ¿Ya? Dentro de las interacciones básicas en física son de 4 tipos, que son la fuerza, la interacción fuerte, ¿cierto? La interacción electromagnética, la interacción débil y la gravitatoria. La fuerte y débil tiene que ver con los núcleos. ¿Ya? Eh, eh, la electromagnética, que es la que vamos a analizar nosotros y que, bueno, está en todo el universo, y la gravitatoria entre los cuerpos de grandes masas, ¿no? O supermasivos. Bueno, y esto nos lleva necesariamente a el análisis dimensional, ¿ya? Y del análisis dimensional pasamos entonces a las unidades de medida, ¿sí? Y de las unidades de medida, entonces nosotros vamos a hacer eh, ejercicios para eso. Voy a pasar a usar la pizarra, ¿ya? Eh, Así que voy a salir de aquí. Ya. Espero que se vea bien. Ahí cualquier cosita me dicen ustedes. Bien. Entonces, lo que yo les había dicho era que existen distintas, bueno, las dimensiones, existen distintas dimensiones y esas dimensiones tienen que ver básicamente con, dijimos, la longitud, ¿cierto? La masa, el tiempo, ya que son las más utilizadas, ¿cierto? Pueden utilizarse las otras también, pero longitud, masa y tiempo, ¿sí? Y longitud la abreviamos como L, la masa como M y el tiempo como T. Ya todavía no estamos viendo la unidad de medida, solamente las dimensiones. ¿Ya? Entonces, en base a esto podríamos decir, por ejemplo, si A es una magnitud física, ¿ya? Entonces, esta A que está aquí, entre este corchete, ¿sí? Es la dimensión.
¿De quién? De A, de la magnitud, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir que si nosotros expresamos A sin corchetes, ¿ya? Sin ese paréntesis, estamos hablando de la magnitud física. Si expresamos la misma A dentro de este paréntesis, estamos hablando de la dimensión, ¿ya? En un problema podemos tener varias magnitudes, pero generalmente nos van a pedir encontrar las dimensiones, ¿ya? Porque se llama análisis dimensional, ¿cierto? Entonces, A es la magnitud y A, entre paréntesis, corchete, es la dimensión. ¿Ah? Por ejemplo, si X es el tiempo, ¿cierto? Vamos a decir, entonces, X, entre paréntesis, es la dimensión T. ¿Ya? Entonces, la dimensión entonces está asociada, bueno, perdón, ahí, al resultado, la abreviatura que nosotros estamos utilizando. ¿Ah? Que sé yo, si V es la velocidad, entonces L por T a la menos 1, ¿cierto? Es la dimensión de V. ¿Ya? No sé si me entienden. Sí, profe. Ya, vale. Entonces hay que diferenciar entre magnitud y dimensión. Y cuando usamos dimensión, claro, entendemos que corresponde a esta expresión, en este caso de A, pero esa expresión va a tener una forma de trabajar que es esta abreviatura de la dimensión. ¿Ah? Entonces acá tenemos las magnitudes con su dimensión, como decía la tabla anterior, ¿vale? Bien, entonces por ejemplo, si F es la fuerza, ¿ya? Y A es la longitud, ¿ya? Entonces encontrar las dimensiones de Z, ¿ya? ¿Dónde está Z? Ahí. F por A cuadrado. Ya. Entonces, si F es la fuerza y A es la longitud, ¿qué son F y qué son A? ¿Qué es F y qué es A? ¿Son magnitudes o son dimensiones? Así como está, son magnitudes. Son magnitudes, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? Son magnitudes. F y A son magnitudes. Entonces, yo bueno, F puse la fuerza. En A puse la longitud. Claro, y uno podría decir, pero A no tiene nada que ver con longitud. Claro que no, porque lo que estoy diciendo es que esas son las magnitudes nomás, ¿no? Lo que quiero ahora es encontrar las dimensiones. ¿Ya? Lo que queremos es encontrar las dimensiones. Y las dimensiones, en fondo, es encontrar, para encontrar las dimensiones de Z, ¿ya? Tengo que necesariamente encontrar las dimensiones de F y de A. ¿Por qué? Porque Z está relacionado con F y A, por medio de esta fórmula o de esa ecuación. Bien, pues entonces, si me planteo eso, lo que tengo que, digo, bueno, si quiero encontrar las dimensiones de Z, tendré que encontrar las dimensiones de este producto que está ahí. ¿Ya? Y por lo tanto, como es un producto, puedo separar entre dos factores, ¿ya? Y encontrar las dimensiones de cada uno. Y así poder trabajar dichas dimensiones
de una manera, entre paréntesis, algebraica, ¿cierto? Bueno, hasta ahí no hay ninguna diferencia de lo que ya veníamos haciendo. Habíamos dicho que F y A son las magnitudes. Son las magnitudes, ¿cierto? Y lo que quiero encontrar son las dimensiones. Y en el fondo, encontrar las dimensiones era poner entre paréntesis, corchete, las magnitudes, ¿cierto? Ya. Pero además me dan un dato de que F es la fuerza y A es la longitud, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer yo es analizar en esa tablita que vimos. Bueno, yo lo tengo acá, así que para no estar volviendo, digamos, la tabla, ¿ya? Decir, bueno, si F es la fuerza, si F es fuerza, entonces tengo que buscar las dimensiones de fuerza. Y las dimensiones de fuerza son masa, longitud y tiempo a la menos 2. ¿Ya? Masa, longitud y tiempo a la menos 2. ¿Vale? Y también, si A es la longitud, ahora ustedes me preguntarán de dónde saqué esto. Está en la tabla, en la tablita que yo les iba mostrando, ¿ya? Donde están las magnitudes derivadas. ¿Ya? Si A es la longitud, bueno, la longitud se mide en metros, ¿cierto? Y eso es L. Sería un L, porque es metro. Si fuese una superficie, sería m metros cuadrados, entonces sería L por L, L cuadrado, ¿cierto? Bueno, la fuerza, para que ustedes se acuerden, es el producto de la masa por la aceleración, ¿ya? La aceleración es la velocidad partido por el tiempo, ¿ya? La velocidad es la distancia partido por el tiempo, ¿ya? Entonces, la fuerza es la masa por la aceleración, que la aceleración es la velocidad partido por el tiempo. Pero la velocidad es la distancia partido por el tiempo, así que esto es distancia partido por tiempo partido por tiempo. Ahí, ¿ya? Entonces es como decir distancia partido por el tiempo al cuadrado. Si es que hago la división ahí, ¿cierto? Entonces, sí, F es M, masa es M, ¿cierto? Fundamental, M. Distancia es longitud, y tiempo, T cuadrado, ¿ya? Pero como ya dijimos que las dimensiones se escriben siempre como el producto es T a la menos 2. Y por eso aquí puse eso, MLT a la menos 2, ¿sí? De ahí sale. Bueno, sale de ahí porque yo sé que esa fórmula ya sé ya que es dimensionalmente correcta, pero le estoy explicando más o menos de dónde salen esas MLT a la menos 2, ¿ya? Salen de las fórmulas. Pero uno sabiéndose la fórmula o aprendiéndose eso, es igual, ¿ya? Solamente para que no quedara la duda de dónde salió. Bien, entonces, bueno, lo que puedo hacer acá es, lo que quiero encontrar es las dimensiones de Z. Bueno, yo tengo las dimensiones de F. ¿Cuáles son? Entonces, las dimensiones de Z va a ser las dimensiones de F, y esas son M por L por T a la menos 2, multiplicado por las dimensiones de la longitud. ¿Ya? Esto como es A cuadrado, voy a escribirlo con el cuadradito afuera, ¿sí? Es lo mismo, ¿cierto? Así es que ya sé que las dimensiones de A, que es longitud, es L, pero esa L está elevado a 2, ¿ya? Porque en el fondo es longitud al cuadrado, según la fórmula, ¿no? ¿Ya? Entonces sería elevado a 2. Entonces las dimensiones finales de Z van a ser la masa, ¿ya? Van a ser la longitud, pero la longitud tengo una longitud elevado a 1 y una longitud elevado a 2. ¿Ah? Y por regla de las potencias se conserva la base y se suman los exponentes, así que sería L3. Y el T a la menos 2 se conserva también, al igual que la masa. Y esas serían las dimensiones de Z. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo
hablar de magnitud y hablar de dimensión. Si hablo de calcular dimensión, entonces lo que tengo que hacer es utilizar los valores de dimensión, que son estas letritas, ¿cierto? Que vimos al principio en la tabla, ya sean las fundamentales o las derivadas. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Más o menos. Sí, profe. Gracias. Ya. Bueno, vamos a escribir algo que es... Tratar de correr esto un poquito. Ahí. Ya. Tema que me interesa. Vamos a verlo acá. Bueno, en un análisis dimensional hay que tener cuidado de no equivocarse obviamente en las dimensiones que le corresponden a cada magnitud, ¿ya? Hay algo que se llama el principio de homogeneidad. ¿Ya? Principio de homogeneidad, bueno, homogeneidad dimensional. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, dice, si una fórmula física es correcta, ¿anotamos? Si una fórmula física, como yo lo hice anteriormente acá, ¿cierto? Es correcta, ¿ya? Entonces, todos los... A ver, ¿cómo lo hacemos? Entonces, todos los términos de la misma fórmula son dimensionalmente iguales. Es una definición cortita, ¿ya? O sea, el principio de homogeneidad dimensional dice que si tengo una fórmula que es correcta, como la que usé anteriormente, entonces todos los términos de la fórmula se pueden igualar respecto a sus dimensiones, ¿ya? Respecto a sus dimensiones, ¿ya? Y eso, bueno, hay que tener ojo después que no lo utilicemos como si fuéramos a hacer para resolver un problema algebraico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos que una fórmula donde W es igual a X más Y más Z, ¿ya? Y yo sé que esa fórmula es dimensionalmente correcta, entonces las dimensiones de X, de Y y de Z, ¿sí? Son todas iguales, ¿ya? O sea, se pueden igualar, ¿vale? Ahora, ¿cómo voy a saber si esa fórmula es dimensionalmente correcta? Tengo que hacer el análisis dimensional, ¿vale? Otro ejemplo, si tengo, por ejemplo, A es igual a B cuadrado más C partido en D, y yo sé que eso es dimensionalmente correcto, entonces las dimensiones de A de esa fórmula, las dimensiones de B, vamos a bajar al cuadrado, ¿cierto? Y las dimensiones de C partido en D son todas iguales. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Encontrar las dimensiones de K, voy a anotar ahí, encontrar las dimensiones, voy a ir abreviando, ¿eh? De K. K, vamos a decir ahí cualquier letra. Si sabemos que
Vamos a decir que P es presión. ¿Ya? P es presión. B es volumen. ¿Cuáles son las unidades de presión? ¿Mm? P es presión, B es volumen. Y sabemos también que la siguiente fórmula es dimensionalmente correcta. Vamos a abreviarlo así, ¿ya? Dimensionalmente correcta. ¿Qué fórmula? Bueno, K igual a P por B más Q. Esa es la fórmula. Ya, entonces dice encontrar las dimensiones de la presión, perdón, las dimensiones de K. Si sabemos que P es la presión, V es el volumen, ¿ya? Y sabemos que la fórmula es dimensionalmente correcta. ¿Cuáles son las unidades de medida del, por ejemplo, cuál es la unidad de medida del volumen? Eso saben ustedes, ¿cierto? Metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿cierto? Metros cúbicos. Centímetro cúbico. Puede ser litros, mililitros, galones, hectolitros, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuáles son la unidad de medida de la presión? Pascal. Ah, ya. Pascal, ¿sí? Atmósferas. ¿Qué más puede ser? Una atmósfera de presión. ¿Qué significa una atmósfera? Puede estar en unidad de mercurio, ¿no? Ah, Metros de mercurio. milímetros de mercurio, ¿cierto? Una atmósfera, 360 milímetros de mercurio. O sea que si usted coloca mercurio en un tubito, no sé, bueno, el típico experimento que uno hace, tiene mercurio en un tubito y lo coloca dentro de un recipiente con agua, coloca el tubito adentro y el agua es presionada por la atmósfera de nuestro planeta. Y entonces este mercurio, al ser presionada por la atmósfera, el agua ejerce empuje sobre el mercurio, esa fuerza. Entonces el mercurio sube ahí. ¿Y cuánto sube? 760, una distancia de 760 milímetros. Por eso que se dice que una atmósfera son 760 milímetros. ¿Ah? Es la presión que hace la atmósfera sobre cualquier cuerpo, en este caso el agua. ¿Y cómo la miden? Bueno, esto ingenioso de Bernoulli, me parece que fue, no me acuerdo quién. Bueno, ya, no, pero no. Ya. Bueno, la presión también se puede medir en unidades de superficie, ¿cierto? O sea, ¿qué fuerza ejerzo yo sobre cierta superficie? ¿Ah? Kilogramos fuerza, centímetro cuadrado. Es una unidad de presión también. ¿Ah? ¿Cuánta fuerza estoy ejerciendo sobre un centímetro cuadrado, por ejemplo? ¿Mm? ¿Qué sé yo? Bien. Ya, ¿cómo hacemos esto entonces? Vamos al principio de homogeneidad entonces, ¿cierto? Dice que queremos encontrar las dimensiones de K. ¿Mm? Bueno, para encontrar las dimensiones de K, escribimos la fórmula acá otra vez. K es presión por volumen por, perdón, más Q. Q puede ser cualquier cosa, puede ser caudal, puede ser, no sé, puede ser lo que sea. ¿Ya? Entonces, si queremos encontrar las dimensiones, bueno, ahí están las dimensiones de K, ¿cierto? Las dimensiones de P por B y las dimensiones de Q. Ya voy a hacer, eso que escribí significa que voy a hacer el análisis dimensional. Ya. Pero hay un dato. Dice que la fórmula es dimensionalmente correcta. Y ya habíamos dicho que si una expresión es una fórmula es dimensionalmente correcta, todos los términos de ella tienen igual dimensión, ¿cierto? Así que las dimensiones que yo quiero obtener de K van a ser igual a las dimensiones que hoy quiero obtener de P por B y van a ser igual a las dimensiones de Q. ¿Ya?
Así que si por lo menos logro obtener las dimensiones de P por V, P por V, o las dimensiones de Q, en el fondo voy a estar encontrando las dimensiones de K. Así que no necesito conocerlas todas. Y me voy a quedar con esta. ¿Por qué? Porque esta es desconocida. No sé qué es. Pero sí conozco los valores de P y valores de V. O sea, sé que P es presión y sé que V es volumen. Así que las dimensiones de K van a ser las dimensiones de presión, P. ¿Y cuáles son las dimensiones de presión? Ustedes ya lo habían dicho, pero en el fondo es una fuerza sobre una superficie. ¿Ya? Así que esas son M, masa, ¿cierto? L a la menos 1 y T a la menos 2. Esas son las de presión. Igual están en la tablita, ¿ya? Así para que no... Y las de volumen, el volumen es metro cúbico, como dijo el compañero, entonces sería longitud al cubo, L por L por L, ¿cierto? Por L al cubo. Bueno, no, esto ya no lo pongo en... Y ya encontré las dimensiones, ahora solamente me falta ordenarlas, ¿cierto? Tengo la masa, no hay más masa, así que la dejamos ahí. Tengo longitudes que está L a la menos 1 y L elevado a 3, así que eso me da L2, ¿cierto? Y el tiempo queda tal cual, y ahí encontré las dimensiones de K. ¿Utilizando qué cosa? La homogeneidad, en este caso, dimensional, ¿vale? Entonces, bueno, ese concepto sirve para eso, para ahorrarse trabajo, ¿ya? Entonces, encontrar, vamos a hacer otro ejemplo, la ecuación dimensional del potencial eléctrico. Potencial eléctrico, vamos a hacerlo como V minúscula, ahí. El potencial eléctrico, sabiendo que, ¿ya? El potencial eléctrico va a ser el trabajo partido por la carga eléctrica. Para el análisis dimensional podemos usar cualquier fórmula, así que no significa que estamos viendo electricidad, ¿ya? Bien, encontrar la ecuación dimensional del potencial eléctrico V, ahí está, sabiendo que ese potencial eléctrico es igual al trabajo partido por la carga eléctrica. Bien, si queremos abreviarlo, el potencial eléctrico, el trabajo es W, como trabajo en inglés, ¿ya? Y la carga eléctrica, vamos a abreviarla CE, ¿ya? Carga eléctrica. Ya, ¿qué es lo que queremos encontrar? Es la ecuación dimensional. La ecuación dimensional, entonces, está dada por las dimensiones de tanto el trabajo como la carga eléctrica, ¿vale? Vamos a decir que las dimensiones del trabajo es, vamos a escribirle aquí, la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2, ¿sí? Y las longitudes, perdón, las dimensiones de la carga eléctrica, ¿se ve todavía ahí? Intensidad de corriente por el tiempo, perdón, intensidad de corriente por el tiempo, ¿vale? Ya. ¿Pueden resolverlo entonces? Ahí en su cuadernito. ¿Cuánto me daría eso?
sería, o sea, la dimensión de B Ujú. igual a la masa por la Ya, longitud al cuadrado ya. por el tiempo a la -3 por la intensidad a la -1. Excelente, excelente. ¿Me lo repite? La masa me dijo. La masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la -3 por la intensidad a la -1. Perfecto. Ahí está la respuesta. Oye, me avisan cuando sea la hora del, no sé, del break de eso, por favor. ¿A todos les dio igual? Sí, profe. ¿Sí? O bueno, alguien que, mejor dicho, alguien que no le haya dado lo mismo. Parece que no. Ya. Bueno, rápidamente, entonces el trabajo ml2t menos 2 partido por la carga eléctrica IT, intensidad por tiempo, pero como las dimensiones ustedes saben, bueno, ahí, ¿cierto? Las dimensiones nosotros siempre las expresamos como un producto, entonces sería ml2t menos 2 por I por t a la menos 1. A la menos 1. Y ahí ya podemos hacer el cálculo. Ya, que en el fondo sería ya hacer el producto de todo eso que está ahí, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces, hay una propiedad que se llama de los números en análisis dimensional. ¿Ya? Propiedad de los números. Básicamente dice que tanto los, bueno, tanto los números, todos los valores numéricos, también los ángulos, que sea las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, o cualquier número, ¿ya? A cualquier número, bueno, ahí vamos a colocar los ángulos, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Todos estos son adimensionales. ¿Ya? Son adimensionales. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tengo menos 32 y quiero hallar las dimensiones de menos 32, ahí, ¿ya? Como es adimensional, su valor siempre va a ser 1. ¿Vale? El valor de la dimensión de un número siempre va a ser 1. Si tengo pi y quiero hallar las dimensiones de pi, bueno, su dimensión es 1, porque pi es un número, ¿cierto? Qué sé yo, si tengo, no sé, 50 grados, es un valor de un ángulo, entonces es un número. ¿Ya? Si ustedes tienen seno de 60, las dimensiones de seno de 60 es 1. ¿Ya? Son todos adimensionales. Y así, no sé, el logaritmo de, no sé, el logaritmo de 30, ¿ya? 1 también. ¿Ya? Eso, todo es adimensional. Bueno, ¿por qué? Bueno, después también está la regla de los exponentes que ya decía. ¿Ya? A ver, entonces
vamos a poner ahí, encontrar las dimensiones de K, ¿cierto? Sabiendo que, vamos a escribir aquí, M es masa, ¿ya? G es aceleración de gravedad, ¿cierto? Y que la siguiente ecuación que voy a escribir es que la ecuación es dimensionalmente correcta. Acá. Y que K es igual a 12 M por G logaritmo de 5. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles serían las dimensiones de eso? Las dimensiones de K. Las dimensiones de K, vamos a ir viendo. Tenemos 12. 12 es un número. ¿Cuáles son las dimensiones de 12? Bueno, las voy a escribir ahí, ¿ya? Dimensiones de 12, dimensiones de mg y dimensiones de logaritmo de 5. ¿Vale? Está todo en producto ahí. Pero ustedes ya saben, por la propiedad de los números, que las dimensiones de 12 es 1 y la dimensión de logaritmo 25 es 1. Así que solamente me queda hacer el análisis de las dimensiones de m por g. Y esto está bastante fácil porque las dimensiones de m por g ahí, ¿cierto? M es la masa, m, y g es la aceleración de gravedad. Bueno, la aceleración en el fondo. Así que aceleración es la velocidad partida por el tiempo. O sea, que en el fondo la distancia partida por el tiempo partido por el tiempo. La longitud partido por tiempo a elevado a 2. Pero como nosotros la expresamos como producto, sería masa por L por T a la menos 2. Ahí están las dimensiones de K. ¿Ya? Bueno, así como está la propiedad de los números, tenemos la propiedad de los exponentes, la propiedad de los ángulos y la propiedad de la suma y resta para el análisis dimensional. Bueno, la propiedad de los exponentes dice algo parecido a la propiedad de los números. ¿Ya? En el fondo dice que todo valor que esté en un exponente, todo valor que esté en un exponente, siempre tienen, son números, ¿ya? Todo exponente en el fondo va a ser un número, ¿ya? Eso es lo que dice, digamos, para el caso del análisis dimensional, ¿sí? Voy a borrarle ahí, propiedad de los exponentes ahora. Dicho abreviadamente, todos los exponentes para el análisis dimensional son números, ¿ya? Y como son números, su dimensión es igual a 1. ¿Ya? Esto ayuda harto, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo tengo x igual a c elevado a k por f, ¿ya? Entonces, de esa expresión yo puedo decir que k por f es igual a 1. ¿Ya? Inmediatamente. Y si k por f es igual a 1, quiere decir que o k o f
o ambos, puede que sean números, o también puedo despejar alguno de los dos en función de este 1. ¿Ah? Qué sé yo, si tengo, por ejemplo, z igual a más b m elevado a m por n, entonces m por n es igual a 1 también. ¿Ya? Ya, y con eso podemos entonces hacer algún ejercicio. En la siguiente fórmula, vamos a abreviar, ¿ya? En la siguiente fórmula física, encontrar las dimensiones de x. Las dimensiones de x. ¿Ya? Vamos a decir que vamos a escribir la formulita. Vamos igual x por e elevado a x por t. ¿Ya? Y vamos a decir que t es el tiempo. Ya. Bien, hay que encontrar las dimensiones de x. ¿Cómo lo hacemos? Es súper fácil si es que utilizamos la propiedad de los exponentes. Aquí vemos que x está acá, por tanto uno diría, bueno, habrá que despejar x, ver alguna forma de despejarlo para poder encontrar las dimensiones o usar el principio de homogeneidad. Pero como x también está en el exponente, entonces es mucho más fácil. ¿Ah? Porque yo puedo tomar el exponente x por t y decir que por la propiedad de los exponentes, el exponente siempre es igual a 1. ¿Sí? Así que podría despejar x inmediatamente, 1 partido por el tiempo. ¿Ya? Y como sé que t significa el tiempo y las dimensiones de t, el tiempo es t, ¿cierto? Y entonces esto me va a quedar como, acá mejor, x igual a t a la menos 1. ¿Ya? T a la menos 1. Bueno, siguiendo con la misma línea para no atrasarnos, vamos a la propiedad de los ángulos. ¿Ya? En el fondo las funciones trigonométricas se aplican a, bueno, todos los ángulos y funciones trigonométricas que se apliquen a ángulos siempre tendrán dimensión igual a 1, ¿cierto? La dimensión igual a 1, sean ángulos o funciones trigonométricas aplicadas a ángulos. Entonces, por ejemplo, si tengo I igual a C por seno, no alcanzaré, y Y igual a C por seno, ¿cierto? Qué sé yo, de ABX, ¿ya? O si tengo Z igual a A por B más coseno de algo, ¿no? Entonces de alfa T más beta, ¿ya? Entonces, ABX bueno, sea que tengamos el ángulo o la función trigonométrica, ¿ya? Entonces, siempre su dimensión va a ser 1, ¿ya? Siempre nosotros podemos aplicar esa expresión. ¿Sí? Bueno, acá no me alcanza a escribirlo acá. Entonces, veamos. En la fórmula, V igual a
Coseno de WT, ya, por ejemplo. Indicar las dimensiones de W. ¿Ya? ¿Cuánto serían las dimensiones de W? Serían M masa por la longitud al cuadrado por T a la menos 2, ¿no? Porque así el Si coseno de... utilizamos esta regla, tanto los ángulos como los cosenos de los ángulos son 1. Son 1. Claro. Y yo quiero encontrar las dimensiones de W. Bueno, W está ahí, ¿cierto? Sí. Y también está ahí. ¿Cuál es más conveniente para utilizar? Esta propiedad de los ángulos es aplicable a las funciones trigonométricas y también a los ángulos, ¿ya? Eso es según conveniencia. Acá si yo digo que, por ejemplo, si yo digo que el coseno de WT es igual a 1, está bien, ¿cierto? Está bien, pero no conozco las dimensiones de A como para poder encontrarla, ni de B, de V, perdón, para poder encontrar las dimensiones de W. A ver, démosle un dato aquí. Bueno, digamos que A es longitud, digamos que T es tiempo y V es velocidad. Y ahí sí. Ya. ¿Cuál, igual de todas formas, cuál es más fácil? ¿O cuál es más rápido, digamos? Bueno, si utilizo eso, sí, podría entonces llegar a calcular allá las dimensiones. Tendría que ver entonces longitud, velocidad, para calcular las de W. Pero si digo que el ángulo, porque este es un coseno de un ángulo, ¿cierto? El ángulo es WT. Es 1, según las propiedades de los números y de los ángulos. Entonces, W va a ser 1 partido por T. Y como sé que T es tiempo, y la dimensión de T, tiempo, ¿cierto? Entonces esto va a ser 1 partido por tiempo, lo cual va a ser tiempo a la menos 1. Y ahí está más rapidito. ¿Se fijan? Por eso digo que uno lo usa por conveniencia. Regla de la suma y la resta. Bueno, esto es importante. Solo se pueden sumar o restar magnitudes de la misma especie. ¿Ya? Es como lógico, ¿cierto? Solo se pueden sumar, vamos a colocarlo así ya, solo para abreviar, y restar. Solo se pueden sumar y restar magnitudes de la misma especie. O da igual especie. Ya, o sea, yo te puedo sumar masas con masas, puedo restar longitudes con longitudes, pero no puedo restar masas con tiempo ni sumar longitudes con masa. ¿Ya? Digamos lo que operativamente se refiere. Y en este caso, algo importante, ya que solo puedo sumar magnitudes de la misma especie o restar magnitudes de la misma especie, el resultado de la operación sería igual a una magnitud de la misma especie, a una dimensión de la misma especie. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tengo masa más masa, eso va a ser masa. No va a ser 2 masas. ¿Ya? Aquí no hay regla algebraica en esto. Si tengo L más longitud menos longitud, eso va a ser longitud. ¿Vale?
Si tengo tiempo menos tiempo, eso va a ser tiempo. O sea que se pueden sumar o se pueden restar dimensiones de la misma especie y además el resultado de eso va a ser un valor de dimensión de la misma especie que estábamos trabajando. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si tengo z igual a más b por c, z es igual a más b por c, coloquémosle ahí, no sé, elevado a x o algo así. ¿Ya? Yo lo que puedo decir de esa expresión, no sé si qué es lo que es a, no sé qué es lo que es b, ni c, ni z, ni x, pero sí puedo decir que sí. Si a se está sumando con b por c, quiere decir que tanto a como b por c tienen igual dimensión, porque son de la misma especie. ¿Y por qué? Porque se están sumando. ¿Se fijan? Asumo, digamos, ese supuesto en base a la regla de la suma y la resta. ¿Vale? Profe, Sí. ya son las 10. Ya. Sí, perdón. Ya pues, vamos entonces al recreo 15 minutos. 10 y cuarto volvemos, ¿ya? Voy a dejar de grabar esta parte para que no nos quede tan...